La cefalía es sensitiva en el contexto de vínculos, cumplimientos judiciales en lo que respecta a América, de la buena actitud que ha tenido Australia en estas últimas horas con respecto a la solución del caso de Lenfio Leda Barachetti y mi persona, su papá, Pablo Sebastián Barachetti. Quiero hablar en estas horas acerca de los hijos y las hijas. Acefalía quiere decir una actitud mental que no se siente, cuando todo lo malo, todo lo prohibido, todo lo ilegal es lo correcto. La mente llega así a negar los procedimientos de la Constitución y el Código en cada uno de los países y llegan a ser la voluntad de una luz, de una estrella, de una organización controlada a nivel bíblico, táctica y específicamente, y una serie de actos criminales que conciernen al caso, que hace de que uno tenga que ir a las Sagradas Escrituras para que la sociedad civil que hubiese cerca de la ley e inclusive las fuerzas puedan sentir qué sería tener una hija, un hijo, o qué sería ser un padre. El origen de los hijos, según la palabra de Dios, es un origen de provisión divina, según Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26 y 4:1, y el capítulo 33 y 5. Dios provee naturaleza, en esa naturaleza que provee al mundo, ve en bien y bueno de que el hombre se procree, una planificación familiar moderada como intenté en mi mente. Lamentablemente han encontrado a las tres Marías estratégicamente llevándome a Virasoro y posteriormente a Apóstoles, donde las fuerzas estarían intentando solucionar lo que ya han sido superados aquí en el noroeste en lo que respecta a deslealtad a los cielos de la bandera argentina. La provisión divina no contempla la posibilidad de manejar la procreación con las estrellas. El cielo ejerce la provisión divina, pero el límite de la perfectibilidad empieza cuando el primer cielo empieza a ser universo. En ese contexto es que la ley, la constitución, los códigos civiles hacen de un cumplimiento perfecto y exacto, o si no quedamos a la deriva de esos aires, de esos vientos, de esas luces, de esas estrellas. Los secuestradores están fuera de la provisión divina. Quienes lucharon para que no haya comunicación y carta circular están fuera de la provisión divina. Salmos 127:3, Isaías 8:18 y Lucas 1:42 son versículos que hablan acerca de la perfectibilidad de la provisión divina, donde el hombre y los equivalentes en diseño no se tiene autoridad de cortar el fluido de la naturaleza, que es el padre teniendo el control sobre la hija, o si tuviese hijos y más hijas e hijos. Hay una formación divina y una relación, dice Salmos, el capítulo 139, 3 al 16, Jeremías 1:5 y Gálatas 1:15, que hablan acerca de la provisión divina en el contexto de la naturaleza, de la providencia. Los hijos, las hijas, la hija, los hijos son para dar a luz, diferente a los ángeles, diferente a las estrellas, diferente a todo tipo de diseño que contempla la posibilidad de ser catalogados como que se nos hubiese dado a luz. Según Génesis 3:16, Jeremías 6:24, Miqueas 4:9 al 10 y Juan 16:21, así como Romanos 8:22, 1 Tesalonicenses 5:3
Y Apocalipsis 22:2 nos habla de dolores. Hay un parto natural y hay un parto excepcional que es la cesárea. En el parto natural es lo que más vimos de burla al hombre, donde intentaron que siempre me vaya echado a buscarla. En este último intento, hace una semana y media, decido finalmente con varios ángeles coacción y otros poderes atómicos que se hicieron cargo de que había que ir a aquel lugar para un cumplimiento de ley, es que decido ir con dolor y partir al margen del parto hacia esos lugares para una solución. En el caso de mi hija, hace 20 años, sin poder verla y estar con ella y una foto, esta organización criminal ha separado el vínculo de una manera atroz, como se pudo ver en la última película del Timeline. Fueron planificados el motor, tanto los Illuminatis como el resto de los universos. Ella ha nacido por cesárea, que quiere decir un parto programado, específico, científico a nivel cirugía, y ha salido con éxito en la operación y se encuentra dentro de aquellas que fueron dadas a luz. Hay dos versículos muy pero muy importantes en 1 Timoteo, el capítulo 2:15. Pero, diría la civilización, se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad y con modestia. Son versículos que vuelven a la provisión divina y que Timoteo da un consejo en caso de que el Adán no sería engañado y en caso de que ella continuaría con propósitos de prolongar la serpiente antigua. Tengo entendido por información de ángeles caídos, que no les pido información, de que ella no estaría queriendo continuar los propósitos de la serpiente antigua, demostrados en las divisiones de los órganos y llevada a capitales donde organizan la serpiente antigua y el espíritu de rana. De esa manera ella estaría siguiendo la posibilidad de permanecer en la fe de Jesús, la posibilidad del amor y la santidad en el contexto de la estructura familiar, y la modestia como un estilo de vida en el contexto familiar e íntimo, principalmente público. Dice 1 Timoteo, el capítulo 5 y el versículo 14. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Se ha encontrado a la organización criminal espiritistas eje de culpa. Culpa es cuando acuden a la iglesia roja satánica y a otros tipos de poderes para culpar 24 horas al descendiente. De esa manera hacían un circuito de reproche mundial hacia todo lo sucedido. Fue tanta la opresión y fue tanta mi oposición que pude combatir al adversario, y los planetas que seguían esa línea de extorsión a los hijos han quedado bajo fuego, bajo azufre, bajo ceniza, inclusive infinitos, que han prolongado la extorsión del adversario como una manera de oponerse al juicio del descendiente. No han tenido suerte. 1 Timoteo, el capítulo 5 y el versículo 14, ya había revelado Timoteo de que si intentaban romper los vínculos del descendiente iba a costarle a Dios sea la gloria por la revelación perfecta. Los hijos son para ser ejemplos significantes. Dice Génesis, el capítulo 6, el versículo 1 al 16, el caso de Ismael y Isaac. En Génesis 21, 1 al 22 y 17, hombre que pude demostrar que nunca quise sacrificar
o darla a sacrificio. No pertenezco a la fila de los hombres y equivalentes a diseño que dan a los hijos a sacrificio. Ni un solo pensamiento donde me la imaginé sacrificada, o alguna intención, o alguna planificación, o alguna participación. No desaprobé la actitud de Abraham, y tuvo que venir Elohim a explicarme por qué pidió tal prueba. No obstante, siempre he quedado en disputa en un pedido pero tan profundo, que nunca creo que saldría de mi corazón la posibilidad de entregar una hija o un hijo a sacrificio. Hay ejemplos significantes de hijos como Moisés, como la hija de Jefté, como Samuel, como Joás, como Josías, como hijos de Isaac, pero la revelación máxima fue Jesús y los niños como hijos, según Mateo el capítulo 11, 16 al 17, Mateo 18, 1 al 10, 19, 13 al 15, y Juan 6, 8 al 13. Juan el Bautista también se describe en Lucas 1, 5 al 80, como Jesús mismo en los primeros años, según Lucas 2, 40 al 52. El ejemplo más vigente y que me corresponde directamente como descendiente de sangre lo encontramos en Timoteo, el capítulo 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 3:15. Dice 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Uno de los propósitos es que se sea aprobado, no solamente a nivel científico, como en el timeline verán, sino a nivel vincular, que significa dominar la palabra en favor de aquellos vínculos de sangre que quieren estar en armonía con la palabra de Dios. No se aplica a los ángeles que extienden corporaciones, a los negociados de carnes satánicos y a todo tipo de enfrentamiento expuesto que terminó con una hija en Brasilia, fuera totalmente de mi voluntad y mi decisión. La responsabilidad de los padres es para instruir en la palabra de Dios, según Deuteronomio 6, 6 al 7 y Josué 4, 21 y 22. Es para proveer lo que necesitan, 1 de Samuel 1, 22 al 24 y 1 de Timoteo 5, 8. Que dice lo siguiente: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo han intentado, me han pedido el espíritu de rana que me imagine a los incrédulos muertos. Me han declarado de que son enemigos de la fe de Jesús. Han ocultado la identidad de Timoteo durante toda mi formación y mi postformación y ejercicio. Eso hace de que no es posible tenerlos entre aquellos que son responsables de padres y de hijos. La Biblia es clara. Es necesario que los niños y los hijos puedan ser parte totalmente del gobierno de los padres y no de gobiernos ajenos. Quien intenta que no se provea o intenta sustituir la provisión administrativa es que está contra la contabilidad y la finanza a nivel científico y facultativo. Hemos encontrado que los ángeles son terroristas contables. No es posible tenerlos entre los tales. Los hijos son para disciplinarlos, según Proverbios 13:24, 19:18, 22:6 y 15 y 23:13 al 14, como Efesios 6:4. No para exasperarlos, según Colosenses 3:21, la especialidad, lamentablemente, de los clubes
de Avellaneda, del federalismo y otros poderes que demostraron en estos últimos días que son líderes de exasperación, que significa una desesperación, una tortura constante, una humillación, algo que va contra todo establo. Por eso algunos se enojan cuando Jesús dice, hay uno que puede administrar la Biblia, que puede hablar en el nombre de la cristología, pero no podemos tener hombres y diseños que se ponen en armonía con la exasperación. Los hijos no son para exasperarlos, son para criarlos correctamente, dice Efesios el capítulo 6:4, 1 de Timoteo 5:10, y son para gobernarlos. La primera carta de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 4, y principalmente para amarlos, según Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 4, no para perpetrarlos. La responsabilidad de los hijos hacia los padres es para honrarlos, según Éxodo 20:12, obedecer las instrucciones, según Deuteronomio 4:10 y Proverbio 1:8 y 9, y obedecerlos, según Proverbios, el capítulo 6 y el versículo 20, Efesios, el capítulo 6:1 y Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 20, respetarlos, según Proverbios 23:22, cuidarlos, según Primera de Timoteo, el capítulo 5 y el versículo 4. Es un versículo muy importante para mí, ya que Raúl Alberto Brachetti nació a pocas cuadras, 3 cuadras y media, 5 cuadras del estadio de Racing y el estadio de Independiente, lugares donde los han encontrado ejes de motores, donde tiran hacia las nebulosas individuos, a los pueblos. Son millones los desaparecidos y Raúl nació a pocas cuadras. ¿Cómo hacer un hijo que ama al padre como un padre para poder cuidarlo, sabiendo de que no soy enfermero y que es una de las carreras que más me cuesta? Creo que soy servicio, pero la enfermería no es mi fuerte. Hay un versículo muy importante que dice, pero la que en verdad es viuda y que se ha quedado sola tiene puesta su esperanza versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con sus propias familias y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Una de las canciones que utilizó Stevie Green varias veces en sus recitales y en sus álbumes. Hay que recompensar porque es agradable delante de Dios. Los capitales de Raúl Alberto se llevaron a United States of America. He sido parte de esa decisión sin los capitales, los fondos que conciernen al pueblo argentino total o a otras organizaciones, sino específicamente la decisión de enviarlo de Raúl Alberto Brachetti que haya en Argentina hacia Estados Unidos con propósitos de que se deje de matar de una vez en la tercera guerra mundial, que se extendía hasta la sexta guerra a mi persona e inclusive indirectamente hacia mi padre. El banco tomó la decisión y se llevó la recompensa hacia ese lugar y estaría saldado en lo que concierne a la decisión nacional de llevar al exterior capitales para que se pare la guerra. No fue posible. Se multiplicaron los enemigos y se plantaron las estrellas para que ningún hijo recompense a los padres. La Biblia, en 1 de Timoteo, el capítulo 5 y el versículo 4, dice que cuando un hijo no tiene para proveer a su padre, hay que ir a la ley y buscar qué tiene en el contexto de lo legal, que hace de que un hijo pueda administrarlo y apoyarlo. La decisión geofísica se hizo ley allí en Estados Unidos
y los capitales de Raúl Alberto pasaron a ser geofísicos junto a los de Pablo Sebastián Brachetti, y él ha tomado una decisión, como también la legislatura nacional, que el hijo tenga la competencia total sobre esos capitales, según el capítulo 5 y el versículo 4 de Primera de Timoteo. Insto a todas las autoridades de Brasil que retienen a Hélène Fiorella no singular. El juicio a Brasil ya se llevó a cabo. El juicio a la Iglesia Adventista se llevó a cabo no de manera universal, ya que se los ha encontrado casi indistintos con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, siendo entre 3 y 5 teólogos que entendieron hace poco tiempo que se refería a una profecía natural, y ya sin reacción de poder mantenerse fieles a la fe de Jesús por lo que se ha encontrado a nivel denominacional. Ascienden, tengo entendido, a 1.000.000 de adventistas leales a esa organización, donde serán evaluados según la ley como individuos que defienden primero el vínculo del mayor de edad. ¿Qué significa? Un hombre tiene una hija, un padre tiene un hijo, pero ese padre ya mayor de edad no depende del hijo, y el padre mayor de edad debe gobernar a su hija, aunque sea mayor de edad, por intenciones satánicas que no están en armonía con las Sagradas Escrituras y con la sensibilidad en lo que concierne a cumplimiento, ley y códigos. Que tengan un buen día.